Hola, ¿qué tal con todos? Te saluda Fabricio Salas. Continuando con la temática de los principios físicos de los métodos de imagen, vamos a abordar principios físicos de la tomografía computarizada. Antes de iniciar esta temática, te recomiendo que veas el video de principios físicos de los rayos X para que puedas entender cómo funciona el espectro electromagnético, cómo se genera la imagen a partir del tubo de rayos X y cómo se producen los rayos X. Iniciamos con la palabra tomografía, que viene del griego tomos, que significa corte o sección, y grafía, que significa imagen o gráfico. Antiguamente lo conocían como laminografía, estratografía o tomografía axial computarizada. Este último término fue descartado porque actualmente, con el advenimiento de nuevas tecnologías, ya no se hacen cortes solo de forma axial, sino que ya se pueden hacer reconstrucciones de forma coronal, de forma sagital. Esas son reconstrucciones multiplanares e incluso reconstrucciones en 3D, por lo que nos vamos a referir en este caso solo como tomografía computarizada. Historia de la tomografía computarizada. Tenemos que en el año de 1971, con la participación del ingeniero Hounsfield, se dio nacimiento a la tomografía axial computarizada con el primer tomógrafo, los tomógrafos que se conocieron como tomógrafos de primera generación. Tenían la característica de tener un solo detector y un tubo de rayos X que giraba aproximadamente 45 grados cada vez que iba también girando el detector y iba produciendo imágenes en cortes seccionales. Este demoraba para rotar y un tiempo aproximadamente de 5 minutos para adquirir un solo corte como el que vemos en la imagen, que es la primera tomografía o corte tomográfico que se realizó en ese entonces. Luego, en el año de 1973, con la participación del ingeniero biofísico Ledley, se dio nacimiento, una vez más, a los tomógrafos de segunda generación, que estos ya no eran seccionales como vemos acá, sino ya eran para tomografía de cuerpo entero. La característica de esto es que el haz de rayos X ya iba de forma en abanico y tenía ya más detectores, ya no solo uno, sino tenía 5. Entonces el tiempo de adquisición era de 20 a 30 segundos aproximadamente y ya podía hacer movimientos de traslación y rotación. Seguidamente, en el año de 1977, nuevamente tenemos los tomógrafos de tercera generación. Estos tenían la característica de poder generar un haz en abanico de 30 a 60 grados, una rotación de 360 y demoraban aproximadamente 6 segundos en adquisición. Vemos aquí en la imagen de aquí abajo que ya tenían muchos más detectores. Fue gracias a todo esto que en el año de 1979 Hounsfield y McLeod reciben, por su aporte a la ciencia con la tomografía computarizada, el premio Nobel. Seguidamente fue en el año de 1985 que vieron la luz los tomógrafos de cuarta generación. La característica de estos, a diferencia de sus predecesores, es que tenían el tubo de rayos X montado sobre el anillo helicoidal, emitiendo radiaciones constantes, mientras el paciente se mueve contrario a su posición. Como vemos aquí, lo hacía de forma helicoidal, ya no lo hacía por corte, sino ya lo hacía a todos de una forma constante, como vemos aquí, que se podía ya generar ya reconstrucciones en ese entonces de forma axial. Ahora, fue en el año de 1998 cuando ya empezaron ya a popularizarse aquellos tomógrafos helicoidales multicortes, aquellos que permitían adquirir más de un corte simultáneo de 0.4 a 0.6 milímetros. El tubo de rayos X tenía mucha más energía y enfriamiento, tenía 64 detectores aproximadamente, por lo que este rayo giraba aproximadamente 0.33 segundos, 360 grados, lo cual disminuyó notablemente el tiempo de exposición y la dosis de radiación a la que estaban expuestos los pacientes. Vemos aquí, tubo A, tubo B, lo hacían de esta manera y ya tenían en este caso dos tubos para emitir radiación. Fue en el año 2010 que ya tenemos los tomógrafos de quinta generación, aquellos con mayor calidad de imagen, menos dosis de radiación, tenían muchos más detectores, el tiempo de adquisición de la imagen era muy inferior que de los modelos anteriores, permitían ya hacer reconstrucciones en 3 dimensiones mucho más exactas, con cortes mucho mejor definidos y mayor resolución. Y desde el 2018 tenemos aquellos tomógrafos de nueva generación que tienen la característica de tener 320 detectores, algunos pueden ser portátiles como los que vemos en la foto, tienen software integrados con inteligencia artificial, son más rápidos y con mayor resolución, consumen menos energía, no se calientan, son más pequeños y fáciles de manejar. En el caso de los rayos X, este va a emitir un rayo
de una forma planar como lo podemos observar aquí, mientras que en el caso de la tomografía va a emitir un corte seccional como el que estamos nosotros observando, en el cual ya no vamos a tener un chasis en la parte posterior, sino ya vamos a tener aquí detectores, los cuales convierten toda esta imagen de aquí y la procesan a través de un computador que genera la imagen que nosotros podemos ver en el monitor. Seguidamente de esto ya podemos nosotros reconstruirla en múltiples planos. Se observa claramente como el haz de rayos X viene dando vueltas alrededor de un objeto tomando múltiples cortes en una sola vuelta, permitiendo después convertir esta imagen incluso en 3 dimensiones o realizar una reconstrucción en 3D. Como ya lo dije, existe un solo rayo cuando hacemos una radiografía que se impregna, pero existen múltiples rayos en este caso cuando nosotros hacemos una tomografía. Como vemos aquí, lo cual nos sirve para hacer este tipo de cortes y este tipo de reconstrucciones como las que observamos aquí. Seguimos entonces con las partes del equipo de tomografía. El equipo de tomografía está conformado por un generador de alto voltaje que se encarga de proporcionar suficiente energía al tubo de rayos X. Algunos lo introducen incluso dentro de la rueda del gantry para de una u otra manera muestrar la señal y realizar la conversión analógica digital para que el ordenador procese los datos que se generan desde el tubo de rayos X y son recibidos por el sistema de adquisición de datos. En segundo, pues tenemos el gantry, que es toda esta estructura, que es el lugar en donde va la persona. Todos estos están montados dentro de un dispositivo giratorio que gira en conjunto, como vemos aquí en el video. Estos giran a la vez, el tubo de rayos X emite su radiación, es recibido por el sistema de adquisición y se genera la imagen. Tenemos también el sistema rotatorio, que está formado por una cadena de rieles en la cual, como ya vimos en el video anterior, esto gira a gran velocidad. Luego tenemos nuevamente nuestro amigo el tubo de rayos X, que pues ya lo abordamos anteriormente en el video de principios físicos de los rayos X y no vamos a ahondar en este punto. Tenemos también el colimador. El colimador se encarga, como vemos aquí en la imagen, de regular el tamaño y la forma del haz, disminuyendo la radiación dispersa. Casi es como la función que tiene el Buki en el equipo de rayos X. Asimismo tenemos los detectores, que son toda esta estructura que vemos aquí, que van en la contraparte del tubo de rayos X. Estos los tenemos de dos maneras, pueden ser gaseosos como los que tenemos en la parte superior o sólidos o centellantes. Asimismo vemos aquí cuando existe un solo detector, cuando existen múltiples detectores, tenemos una imagen así. Cuando es una imagen simple es simplemente la forma en espiral. Pero cuando tenemos multidetector, pues ya va haciendo con 4 cortes al mismo tiempo, 4 veces más rápido que el anterior. Tenemos aquí en este video una representación de cómo funcionan todas estas partes en conjunto. Vemos aquí que ingresa dentro del gantry, empieza a girar el tubo de rayos X, emite perfecto y empieza a hacer cortes como vemos aquí en la parte inferior. Listo, luego estos son procesados en un computador, se ve la imagen y así es como funciona. Un punto muy importante también a tratar es acerca de la resolución espacial. Hablamos de resolución espacial como la distancia mínima necesaria en milímetros entre dos objetos para poder distinguirlo uno de otro como estructuras separadas. Ya hablamos también en parte de la resolución espacial dentro de la ecografía, pero dentro de la tomografía en este punto también es muy importante porque esto depende del grosor del detector y del corte y del tamaño del píxel. Como vemos aquí en esta imagen, este es un corte a nivel abdominal. Vemos aquí cómo se encuentra cada uno de los píxeles y tienes una matriz de 512 por 512, aproximadamente 262.144 píxeles. Entonces, a mayor cantidad de píxeles, mayor resolución. Cuando nosotros hacemos múltiples cortes, ya no hablamos de píxeles, sino hablamos de voxeles, porque es la acumulación de píxeles en forma apilada. Aquí para representarlo mucho mejor, vemos aquí una resolución de una tomografía de un corte de cráneo en una resolución de 80 por 80 píxeles y otra de 512 por 512. La diferencia es notoria en estos casos. Tenemos entonces las unidades Hounsfield. Como ya hablamos en los rayos X, estos tienen 5 densidades. Sin embargo, cuando hablamos de la tomografía,
ya no son solo 5 densidades, ya hablamos de cerca de 2000 de estas densidades ordenadas cada una de estas según el número de píxel que se le ha asignado a la expresión de intensidad según el objeto irradiado. Esto lo describió Sir Godfrey Hounsfield, que también fue el creador del primer equipo de tomografía. Entonces, cuando hablamos directamente ya de radiación, debemos tomar en cuenta el tipo de estudio que se está realizando. Pueden ser estos simples o también pueden ser contrastados. Hablamos de radiación como una unidad de medida que se da en milisieverts de dosis efectiva de radiación ionizante en un tiempo determinado sobre el cuerpo humano. La cantidad de radiación medida con el sievert se llama dosis efectiva. Como lo vemos aquí, una tomografía computarizada de abdomen y pelvis equivale a 10 milisieverts, lo cual son 3 años de radiación natural. Vemos aquí una radiografía de una extremidad que equivale a 0.001 milisieverts, que son 3 horas de radiación natural, y algunas más como las que vemos aquí en la imagen. Asimismo, radiografías dentales 0.005 milisieverts, que es un día de radiación, y algunos otros estudios de imagen. Finalmente, debemos nosotros entender que vamos a estar expuestos siempre a radiación en la vida cotidiana, ya sea por la acción de los rayos cósmicos de neutrones, sean los rayos cósmicos secundarios, sean las ondas alfa o beta, los rayos gamma, incluso cuando nosotros consumimos cierto tipo de alimentos y bebidas, ya que algunos de estos poseen átomos de potasio o átomos de uranio natural que se desintegran dentro de cada uno de nosotros a cada hora. Asimismo, dentro del suelo, los materiales de construcción, existen también los rayos gamma que penetran ahí automáticamente. Entonces, el mensaje es: protégete cuando hagas este tipo de estudios de imagen. Muchas gracias.